No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando mi mamá murió en mayo de 2001, nuestra familia quedó completamente destrozada. Yo era joven, trabajaba como enfermera y aunque trataba de mantenerme fuerte por mi papá y mi hermana menor, la verdad es que todos estábamos sobreviviendo día a día. El duelo nos golpeó tan fuerte que durante meses no pudimos volver a dormir en habitaciones separadas. Mi papá, mi hermana, bebé y yo compartíamos el mismo cuarto. No era solo por costumbre, era por necesidad emocional. Sentíamos que si nos dispersábamos, algo más podía romperse. En ese tiempo yo trabajaba turnos rotativos en el hospital. Era agotador, pero también me mantenía ocupada y, de alguna forma, distraída del dolor. El 10 de septiembre de 2001 fue uno de esos días extremos. Hice un doble turno, primero el de día y luego el de tarde. Recuerdo que llegué a casa alrededor de las 11:30 de la noche, completamente drenada. Apenas toqué la cama, me quedé dormida. No hubo pensamientos, no hubo sueños que yo recuerde. Para mí, la noche simplemente se apagó. Lo que pasó después no lo viví conscientemente, pero lo conozco por lo que me contaron mi papá y mi hermana, quienes lo recuerdan con una claridad inquietante. Según ellos, alrededor de las 3 de la madrugada me incorporé de golpe en la cama. No fue un despertar lento o confuso, fue como si alguien hubiera encendido un interruptor. Me levanté y empecé a moverme por la habitación con una urgencia desesperada. Comencé a empacar bolsas a toda prisa, abría cajones, tomaba ropa, metía cosas sin ningún orden. Mientras lo hacía, gritaba una frase que se les quedó grabada: «Golpearon el Pentágono, estamos bajo ataque, tenemos que irnos ahora mismo». No lo decía como alguien que está teniendo una pesadilla. Lo decía con convicción, con pánico real. Mi voz, según mi papá, estaba cargada de una certeza que lo heló. Él intentó calmarme, preguntándome de qué estaba hablando. Yo seguía insistiendo, cada vez más alterada. Decía que no había tiempo, que teníamos que salir de la casa inmediatamente. Mi hermana empezó a llorar, asustada por mis gritos. La situación escaló tanto que mi papá tuvo que sujetarme físicamente para impedir que siguiera corriendo por la casa. Yo luchaba por liberarme, convencida de que nuestra vida dependía de salir de allí. Eventualmente, después de varios minutos de tensión, volví a desplomarme en la cama. Me quedé dormida casi de inmediato. A la mañana siguiente desperté sin el más mínimo recuerdo de ese episodio. Para mí, la noche había sido continua. Me levanté cansada, pero sin ninguna sensación extraña. Mi papá me miraba de una forma rara, como si no supiera cómo abordar el tema. Finalmente me contó lo que había pasado. En ese momento pensamos que había sido una especie de episodio de sonambulismo provocado por el estrés y el agotamiento. La idea de que yo hubiera gritado algo tan específico, que el Pentágono había sido atacado, nos pareció inquietante, pero intentamos racionalizarlo. Encendimos la televisión para empezar el día y fue entonces cuando todo cambió. Vimos en directo las imágenes del ataque a las Torres Gemelas. El impacto emocional fue inmediato. Estábamos en shock, como el resto del mundo. Mientras tratábamos de procesar lo que estábamos viendo, mi papá me miró y dijo algo que me heló la sangre. «Esto es muy raro, porque anoche estabas gritando que el Pentágono estaba bajo ataque». No habíamos terminado de hablar cuando, minutos después, llegó la noticia de que el Pentágono también había sido impactado. Recuerdo el silencio que llenó la habitación. Nadie dijo nada durante varios segundos. Sentí una presión en el pecho difícil de describir. No era solo miedo por los acontecimientos del mundo exterior, sino por la conexión imposible entre lo que había gritado en la madrugada y lo que ahora estaba ocurriendo. Con el paso de los años, esa madrugada se convirtió en uno de los recuerdos más inquietantes de mi vida. No porque me diera miedo, sino porque desafía cualquier explicación sencilla. He trabajado en el ámbito de la salud el tiempo suficiente para saber que la mente humana es capaz de cosas sorprendentes. Aún así, hay una parte de mí que acepta que quizá experimenté algo que va más allá de lo que entendemos fácilmente. Aunque probablemente nunca encuentre una explicación definitiva, esa madrugada sigue siendo un misterio personal que me acompaña. Una grieta en la lógica que me obliga a admitir que no todo en este mundo encaja perfectamente en nuestras categorías racionales. Esto pasó hace unos 20 años, cuando yo estaba en una etapa de mi vida en la que sentía que todo era aventura.
Tenía poco más de 20 años, viajaba siempre que podía y me encantaban los deportes al aire libre. En ese viaje a Hawái estaba con 2 amigos muy cercanos. Habíamos planeado pasar varios días explorando Oahu, haciendo caminatas, snorkel y sobre todo kayak de mar, que era algo que siempre había querido probar en un entorno así. Ese día el clima parecía perfecto, el cielo estaba despejado, el mar relativamente tranquilo y la brisa era suave. Decidimos alquilar kayaks y remar mar adentro. La idea era alejarnos un poco de la costa para disfrutar del paisaje y luego regresar con calma. Al principio, todo fue exactamente como lo imaginábamos. Agua azul brillante, sol cálido y la sensación de libertad que solo te da estar flotando en el océano abierto. Pero el clima en el mar puede cambiar en cuestión de minutos. Sin previo aviso, el cielo empezó a oscurecerse. Lo que había sido una brisa agradable se convirtió en un viento fuerte y constante. En cuestión de poco tiempo, se desató una tormenta de lluvia. Estábamos aproximadamente a 1 milla de la playa cuando decidimos dar la vuelta. Mis amigos eran más rápidos remando y comenzaron a alejarse de mí mientras intentábamos regresar. Ahí fue cuando empecé a entrar en pánico. Remaba con todas mis fuerzas, pero sentía que no avanzaba. El viento me empujaba en dirección contraria y cada ola parecía burlarse de mi esfuerzo. Miraba hacia la costa y sentía que estaba igual de lejos que antes. La lluvia me golpeaba el rostro y el mar se volvía cada vez más agresivo. Entonces vi una ola enorme acercándose. No tuve tiempo de reaccionar. La ola levantó mi kayak y me lanzó al agua. Sentí el impacto frío y violento del océano envolviéndome. Intenté orientarme, pero otra fuerza me empujó hacia abajo. Mi pie quedó atrapado entre una roca y coral. Fue un instante de terror puro. Debajo del agua, el mundo se volvió silencioso, excepto por el sonido ensordecedor de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Intenté liberarme, pero cuanto más forcejeaba, más sentía la presión en el pecho por la falta de aire. En ese momento pensé con total claridad, así es como voy a morir. Fue entonces cuando lo vi. Encima de mí, justo en la superficie, lo que al principio pensé que era mi kayak resultó ser una tortuga marina. Estaba suspendida en el agua, moviéndose suavemente con la corriente, pero no solo seguía el vaivén natural del mar. Parecía ser un movimiento adicional, un balanceo lateral muy marcado, y por alguna razón que todavía no puedo explicar, al verla sentí una calma inmediata. No fue una calma racional, fue como si el pánico se hubiera apagado de golpe. Sentí que la tortuga me estaba observando. Sé que suena extraño, pero en ese momento tuve la sensación muy clara de que no estaba sola, de que algo me estaba acompañando. Desesperada por aire, empecé a imitar ese movimiento con mi pie atrapado. Lo moví de lado a lado siguiendo el mismo ritmo. De repente, mi pie se deslizó libre. Impulsándome con todas mis fuerzas, salí disparada hacia la superficie. Rompí el agua jadeando, con los pulmones ardiendo y la cabeza dando vueltas. Miré a mi alrededor en estado de shock. Mi kayak flotaba a cierta distancia y los remos estaban aún más lejos. El mar seguía agitado y la tormenta no había disminuido. Me tomé unos segundos para estabilizarme. Todavía temblaba, pero sentía una energía extraña recorriéndome el cuerpo, como si hubiera recibido una descarga de adrenalina mezclada con algo más profundo. Nadé hasta recuperar los remos, luego alcancé el kayak y logré subir de nuevo. No fue fácil, pero lo conseguí. Mientras remaba de regreso a la playa, sentía una determinación que no había tenido antes. El cansancio parecía haberse desvanecido, solo quería llegar a la orilla. Cuando finalmente toqué tierra, mis amigos corrieron hacia mí. Sus rostros estaban pálidos, me dijeron que me habían perdido de vista durante al menos 5 minutos. Para ellos, esos minutos habían sido eternos. Les conté lo que había pasado mientras intentaba recuperar el aliento. Incluso al decirlo en voz alta, la experiencia me parecía surrealista. Cada segundo bajo el agua había tenido una intensidad que distorsionaba el tiempo. No sabía cómo explicar la sensación de calma que había sentido al ver la tortuga, ni cómo su movimiento había coincidido exactamente con lo que necesitaba hacer para liberarme. Después de ese día, algo cambió en mí. No fue un miedo permanente al mar, sino una conciencia aguda de lo frágil que es la vida. Sentía, y todavía siento, que de alguna manera fui salvada. No necesariamente en un sentido sobrenatural literal, pero sí como si hubiera recibido una segunda oportunidad. Hasta hoy, cada vez que pienso en esa tortuga, recuerdo la sensación de emerger a la superficie y respirar como si fuera la primera vez. Fue un recordatorio brutal y hermoso de lo cerca que podemos estar de perderlo todo y de lo valiosa que es cada oportunidad de seguir aquí.
y esa sensación de haber sido rescatada, de haber recibido una segunda oportunidad, es algo que me ha acompañado desde entonces. Esto pasó hace unos 10 años, cuando yo estaba en una etapa de mi vida bastante despreocupada. Tenía poco más de 20 años y los viajes por carretera con amigos eran algo habitual. Ese fin de semana habíamos salido a recorrer varios pueblos, manejando sin prisa, escuchando música y hablando de todo un poco. Era uno de esos viajes simples que no planeas demasiado, pero que terminan siendo memorables por la compañía. La noche en que regresábamos a casa estábamos cansados, pero de buen humor. Yo iba en el asiento del copiloto y otro amigo estaba atrás. El conductor mantenía una velocidad tranquila mientras avanzábamos por una carretera rural que conocíamos bien. Era tarde, pero el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el paisaje de una manera casi irreal. Recuerdo haber mirado por la ventana y ver el reflejo de la luna en un lago que quedaba más abajo de la carretera. No había otros coches a la vista. La carretera estaba completamente vacía. Mi teléfono sonó y era mi mamá, preguntando a qué hora llegaríamos. Le dije que estábamos a unos 25 minutos de casa. Fue una conversación breve y normal. Guardé el teléfono y seguí mirando el paisaje. Un minuto después, al tomar una curva suave en la carretera, ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. De repente, todo se apagó. No fue como cuando fallan los faros por un segundo. Fue un apagón total dentro del coche. Las luces del tablero desaparecieron, los indicadores se quedaron en negro, los faros dejaron de iluminar el camino. Al mismo tiempo, la música se detuvo abruptamente. El silencio fue instantáneo y absoluto. Por una fracción de segundo sentí que el coche flotaba en la oscuridad. Luego, sin transición, la música volvió a sonar, pero desde el inicio del C de que estábamos escuchando. Las luces regresaron, el tablero se encendió y la carretera apareció nuevamente frente a nosotros. Pero ahora había algo que no estaba ahí antes. A unos 400 metros delante de nosotros había un coche detenido por la policía, con las luces intermitentes encendidas. Lo extraño era que ese vehículo simplemente no había estado ahí un segundo antes. Yo había estado mirando la carretera. No había entradas, no había desvíos cercanos. Era imposible que hubiera aparecido de la nada. Mi primera reacción fue asumir que me había quedado dormido por un instante. Era tarde y estábamos cansados. Me dije que probablemente había cerrado los ojos sin darme cuenta. Durante aproximadamente un minuto nadie dijo nada. El ambiente en el coche se volvió tenso, como si todos estuviéramos procesando lo mismo en silencio. Entonces el conductor bajó el volumen de la música por completo y preguntó: ¿eso le pasó a alguien más? Su voz sonaba seria. El amigo que iba en el asiento trasero se inclinó hacia adelante de golpe y dijo: pensé que me había quedado dormido. En ese momento nos miramos los tres. No era solo mi percepción, todos habíamos experimentado lo mismo. Fue entonces cuando notamos el reloj del coche. Marcaba 1 hora más tarde que la que habíamos visto apenas un minuto antes. Nos quedamos mirando los números en silencio. Para evitar entrar en pánico, empezamos a buscar explicaciones racionales. Pensamos que el coche podría haber tenido una falla eléctrica momentánea que reinició el sistema, el reloj, las luces, el reproductor de CD. Nos aferramos a esa idea porque era la única que sonaba remotamente lógica. Seguimos conduciendo en un silencio incómodo. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos. Miraba por la ventana esperando ver algo que confirmara que el mundo seguía funcionando normalmente. La carretera continuaba igual de vacía, la luna seguía reflejándose en el lago, pero la sensación dentro del coche era distinta. Había una tensión difícil de ignorar. Cuando entramos a la ciudad, miré la hora en mi teléfono y sentí un nudo en el estómago. Coincidía con la del coche. Cuando llegamos a casa, mis padres ya estaban preocupados. Nos habíamos retrasado exactamente 1 hora respecto a lo que les había dicho por teléfono. Después de despedirnos, me quedé sentado en mi habitación tratando de reconstruir mentalmente ese tramo de carretera. No había un vacío en el sentido de un recuerdo borroso. Era peor. No había absolutamente nada. Era como si alguien hubiera recortado 1 hora entera de mi vida y la hubiera eliminado. Lo que más me inquieta no es la oscuridad repentina ni el coche de policía que apareció de la nada, sino la sincronización perfecta entre los tres.
esa ahora desaparecida sigue siendo uno de los misterios más extraños de mi vida. Y aunque he aprendido a convivir con la idea de que probablemente nunca sabré qué ocurrió realmente, la sensación de haber cruzado por algo inexplicable permanece. Es un recordatorio de que, a veces, la realidad tiene grietas que no sabemos cómo cerrar. Me llamo Silvia y durante la mayor parte de mi vida fui bailarina profesional. El baile no era solo mi trabajo, era mi identidad. Desde joven vivía en movimiento, entrenando, actuando, viajando, pero a mediados de mis 40 mi cuerpo empezó a fallarme. Me diagnosticaron una enfermedad pulmonar grave que fue avanzando hasta el punto de dejarme prácticamente sin aliento para hacer cosas tan simples como subir escaleras. Para alguien que había vivido de su cuerpo, fue devastador. A los 47 años me enfrenté a una realidad brutal. Necesitaba un trasplante de corazón y pulmón para sobrevivir. Recuerdo los meses previos a la cirugía como una mezcla de miedo y esperanza. Estaba internada en el Hospital Yale New Haven, conectada a máquinas, esperando una llamada que podía significar la vida o la muerte. Cuando finalmente apareció un donante compatible, sentí una gratitud inmensa hacia una persona que ni siquiera conocía. La cirugía fue larga y complicada, pero sobreviví. Despertar después del trasplante fue como volver a nacer. Mi respiración era distinta, más profunda. Sentía una energía que no había tenido en años. Pero junto con esa recuperación física, comenzaron a ocurrir cosas extrañas que no esperaba. Casi de inmediato, empecé a tener antojos intensos por comidas que antes no me gustaban en absoluto. Yo nunca había sido fan de la cerveza ni de la comida rápida. Sin embargo, de repente sentía un deseo muy específico por cerveza fría, nuggets de pollo y pimientos verdes. No era un simple "se me antoja probar", era una necesidad insistente. Mi familia se sorprendía al verme pedir cosas que jamás había comido por gusto. Al mismo tiempo, noté cambios en mi personalidad. Siempre me había considerado una persona relativamente tranquila y reservada. Después del trasplante me sentía más directa, más impulsiva, incluso un poco más atrevida. Tenía una energía distinta, una inclinación hacia la velocidad y la aventura que antes no era parte de mí. Mi familia lo notó enseguida. Me decían que parecía más agresiva en el buen sentido, más decidida. Pero lo más inquietante comenzó en mis sueños. Empecé a soñar repetidamente con un joven alto al que, en mis sueños, conocía como Tim. No era un rostro borroso, era una presencia clara, familiar. En uno de los sueños más intensos, sentí como si su esencia se fusionara con la mía, como si lo absorbiera por completo. Al despertar, la sensación era tan real que me dejaba temblando. No entendía por qué mi mente generaba a esta persona desconocida con tanta insistencia. Impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad emocional, comencé a investigar. Busqué obituarios recientes relacionados con donaciones de órganos. Finalmente, encontré un nombre que me hizo detenerme. Timothy Lamirande, un joven de 18 años que había muerto en un accidente de motocicleta. Sentí una conexión inmediata con ese nombre. Decidí contactar a su familia, algo que no fue una decisión fácil. Cuando finalmente los conocí, la conversación fue una de las más extrañas y emotivas de mi vida. Les hablé de mis antojos, de mis sueños, de los cambios que había experimentado. Ellos me escuchaban con asombro, me confirmaron detalles que me dejaron sin palabras. Tim era un cliente habitual de Kentucky Fried Chicken y de hecho llevaba nuggets de pollo sin terminar en el bolsillo cuando murió. Le encantaban los pimientos verdes y la cerveza. También me describieron su personalidad. Era un joven amante de la velocidad, de la aventura, alguien con una energía intensa que coincidía inquietantemente con los cambios que yo había sentido en mí. Después de ese encuentro salí con una sensación difícil de explicar. No sentía que hubiera perdido mi identidad, pero sí que llevaba conmigo una parte de otra vida, como si mi cuerpo no solo hubiera recibido órganos nuevos, sino también fragmentos de memoria o de esencia. Algunos lo llaman memoria celular, la idea de que los órganos pueden transportar rastros de la experiencia de su donante. No soy científica y no puedo afirmar con certeza qué pasó. Lo único que sé es lo que viví. Antojos inexplicables, sueños vívidos y una conexión profunda con la historia de un joven al que nunca conocí en vida. Siento una gratitud inmensa hacia Tim y su familia. Gracias a él sigo viva. Contar esta historia desde mi perspectiva es reconocer que mi vida después del trasplante es, en cierto modo, una vida compartida.
no en el sentido de perder quién soy, sino de llevar conmigo la huella de alguien que me dio una segunda oportunidad, y esa sensación de haber recibido no solo órganos, sino también ecos de otra existencia, sigue siendo uno de los misterios más profundos de mi vida. Crecí en una familia muy marcada por el mar. Mi papá era pescador desde joven y prácticamente toda mi infancia estuvo ligada a sus salidas en lancha, a las historias que contaba al volver y a la preocupación constante que mi mamá sentía cada vez que el clima se ponía feo. Vivíamos en una comunidad costera pequeña donde todos se conocían y salir a pescar era algo tan normal como ir a trabajar a una oficina en la ciudad. Para mí, mi papá siempre fue una figura fuerte, acostumbrada a lidiar con tormentas, motores averiados y noches enteras en el agua. Todo cambió el día que desapareció. Recuerdo perfectamente esa mañana. Había salido como cualquier otro día, con su equipo de pesca y la ropa de siempre. No era una jornada que pareciera peligrosa. El clima estaba relativamente estable cuando partió, pero horas después comenzó una tormenta fuerte e inesperada. Las noticias corrieron rápido entre los pescadores y las familias empezaron a reunirse en el muelle esperando ver regresar a sus seres queridos. Mi papá nunca volvió. Se organizaron búsquedas durante días, lanchas, guardacostas, voluntarios, todos peinando la zona. Encontraron restos de embarcaciones dañadas, pero nunca hallaron su lancha ni rastro claro de él. Con el paso de las semanas, la esperanza fue disminuyendo. Finalmente, las autoridades lo dieron por desaparecido en el mar. En términos prácticos, eso significaba muerto. Los siguientes años fueron extraños y pesados. En casa se instaló una ausencia permanente. Mi abuela, su mamá, nunca aceptó del todo que él no regresaría. Mi mamá intentó seguir adelante por nosotros, pero la pérdida se sentía en cada rincón. 4 años pasaron así, con el recuerdo de mi papá convirtiéndose lentamente en algo que parecía pertenecer a otra vida. Y entonces, una noche, regresó. Yo estaba en casa cuando escuché la puerta. No fue un golpe dramático ni nada parecido, simplemente se abrió. Cuando miré hacia la entrada, ahí estaba él, empapado, desorientado. Se veía exactamente como el día que desapareció, la misma ropa, desgastada y mojada, con algunos golpes y raspones en la piel. Su expresión era la de alguien que acaba de despertar de un sueño profundo y no entiende dónde está. Mi reacción inicial fue de shock absoluto. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba viendo. Él entró con una naturalidad desconcertante, como si hubiera estado fuera solo unas horas. Lo primero que pidió fue agua. Su voz sonaba cansada, rasposa. Se sentó a la mesa, comió algo sin mucho apetito y hablaba lo mínimo. Se veía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Lo único que dijo con claridad fue que había tenido un día pesado porque lo agarró una tormenta en el mar. Nada más. No mencionó los 4 años. No parecía consciente de que había pasado tanto tiempo. Después de comer, dijo que necesitaba dormir. Caminó a su cuarto con pasos lentos y cerró la puerta. Todo el tiempo dejó un rastro de agua en el suelo. Yo seguía paralizado, tratando de entender si estaba despierto o si era una especie de alucinación. Pasó un rato antes de que reaccionara lo suficiente como para llamar a mi abuela. Cuando llegó, le conté lo que acababa de pasar. Al principio no me creyó, pensó que estaba bromeando o que el shock me había afectado, pero la convencí de ir a verlo. Lo más confuso de todo ocurrió cuando abrimos la puerta de su cuarto. No estaba. La cama estaba vacía, las sábanas empapadas. Había manchas de agua en el suelo y pequeños rastros de sangre como de sus raspones, pero él había desaparecido. No había ventanas abiertas ni señales de que hubiera salido por la puerta. Simplemente no estaba. Recuerdo el silencio pesado que llenó la habitación. Mi abuela y yo nos miramos sin saber qué decir. La evidencia física estaba ahí. El agua, la sangre, la ropa húmeda marcada en la cama. No era algo que hubiéramos imaginado los dos. Después de esa noche, la historia se convirtió en algo que casi no hablamos fuera de la familia. Con los años, he escuchado a algunas personas referirse a este tipo de experiencias como bucles de tiempo, la idea de que alguien que murió de forma repentina no es consciente de su muerte y regresa brevemente. No sé si creo en eso literalmente. No tengo una explicación definitiva para lo que pasó esa noche. Lo que sí sé es que vi a mi papá.
Hablé con él, lo vi caminar, comer, acostarse, y luego vi la habitación vacía con pruebas claras de que había estado ahí. Sea lo que haya sido, esa noche cambió mi forma de ver la realidad. Me enseñó que hay experiencias que se quedan contigo no porque puedas explicarlas, sino precisamente porque no puedes. Y vivir con esa pregunta abierta, ¿qué fue lo que realmente pasó cuando mi papá regresó por unas horas? Es algo que probablemente me acompañará toda la vida. Mi nombre es Geraldine, y durante varios años una de las cosas que más disfrutábamos mi esposo y yo era salir a pasear en moto. No era algo improvisado ni peligroso, al contrario, era casi una tradición entre nosotros. Vivimos en una zona rodeada de pueblos pequeños y carreteras secundarias que ya conocíamos de memoria. Salíamos los fines de semana, tomábamos café en algún pueblo cercano y regresábamos al atardecer. Esos paseos eran nuestro escape del estrés del trabajo y de la rutina diaria. Con el tiempo, llegamos a conocer esas rutas tan bien que podíamos anticipar cada curva. Sabíamos dónde había baches, qué tramos eran más solitarios y en qué partes el paisaje se abría hacia campos o cerros. Por eso lo que ocurrió aquella tarde nos marcó tanto. Era un día normal, sin nada fuera de lo común. El clima estaba despejado y el tráfico era casi inexistente. Íbamos conversando por el intercomunicador del casco, hablando de cosas cotidianas. Nos acercábamos a una curva que habíamos tomado decenas de veces. Yo recordaba perfectamente que esa curva siempre giraba hacia la izquierda, pero cuando la vimos a lo lejos, algo no encajaba. La carretera frente a nosotros se curvaba hacia la derecha. Al principio pensé que me estaba confundiendo. Quizá era otra sección del camino que se parecía mucho, pero mientras nos acercábamos, la sensación de que algo estaba mal se hizo más fuerte. Mi esposo empezó a bajar la velocidad de manera instintiva. Yo le dije casi gritando, ¡párate! Él también estaba desconcertado. Nos detuvimos justo antes de entrar a la curva. Mirábamos la carretera en silencio, tratando de entender. Frente a nosotros estaba claramente una curva hacia la derecha, con su acotamiento y el pasto a los lados. Pero lo sabíamos con certeza, que ese tramo siempre giraba a la izquierda. No era una duda leve, era un recuerdo sólido de años recorriendo ese mismo camino. Mientras estábamos detenidos, la curva hacia la derecha empezó a desaparecer. No fue como si se desvaneciera lentamente como en una película. Fue más bien como si la escena frente a nosotros se reacomodara. La carretera que se abría hacia la derecha, junto con el pasto que la rodeaba, simplemente dejó de estar ahí. En su lugar, se abrió la curva hacia la izquierda que siempre habíamos conocido. Lo vimos los dos al mismo tiempo. No fue una ilusión individual. Los dos reaccionamos con el mismo sobresalto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi esposo me preguntó si yo había visto lo mismo, y apenas pude asentir. La carretera ahora era exactamente como la recordábamos, como si nada extraño hubiera pasado. Nos quedamos unos segundos más sin movernos, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. El silencio era pesado. No había otros vehículos alrededor, nadie que pudiera haber visto lo mismo que nosotros. Finalmente seguimos avanzando, pero el ambiente ya no era el mismo. La emoción de pasear se había convertido en una inquietud difícil de explicar. El resto del camino lo hicimos casi sin hablar. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos. Yo no podía dejar de imaginar qué habría pasado si no nos hubiéramos detenido. ¿Y si hubiéramos seguido por esa curva hacia la derecha? ¿A dónde habría llevado? La idea de que la carretera misma hubiera cambiado frente a nuestros ojos era algo que mi mente se negaba a aceptar, pero tampoco podía negar lo que había visto. Después de ese día dejamos de salir a pasear en moto por un tiempo. No fue una decisión formal, simplemente perdimos las ganas. Cada vez que pensábamos en retomar esos viajes, la imagen de la carretera cambiando volvía a nuestra mente. Con el tiempo retomamos la rutina, pero nunca volvimos a sentir la misma tranquilidad de antes. A veces pienso en ello como un recordatorio de que incluso los caminos que creemos conocer perfectamente pueden sorprendernos. Y aunque probablemente nunca tengamos una explicación definitiva para lo que vimos esa tarde, el misterio sigue ahí, suspendido entre lo que creemos entender y lo que simplemente experimentamos. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando.
Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.